entonces es el momento de darle el uso de la palabra según lo dispone el artículo 333 de la ley 906 a la víctima. Entonces, señor Carlos Alberto Tamayo, si usted desea intervenir, bien puede hacerlo. Sí le pido por favor que sea lo más concreto y teniendo en consideración que lo que aquí se está discutiendo es la preclusión de la investigación que se adelanta contra el señor juez Henry Hernán Beltrán Mallorquín, de acuerdo a la solicitud que hiciera el señor fiscal delegado ante este tribunal. Sí, señora magistrada. Yo tengo unos puntos porque es que la condena mía partió de que en el folio 14 de la sentencia dice que la prosperidad o decadencia de la eximente de responsabilidad invocada para este caso se supedita paradójicamente no tanto al escrutinio del comportamiento de Carlos Tamayo Palacio, sino a la actuación de Gustavo Alberto Castaño como pionero y desarrollador del proyecto Parque Residencial Colombia. Es decir, que a mí me condenaron porque encontraron que Gustavo Castaño era inocente del delito de estafa, que lo juzgaron a él en vez de juzgarme a mí. Es decir, lo juzgaron a él y al no encontrarlo culpable, entonces me declararon a mí culpable de estafa. Al mismo tiempo, el juez en el folio 11 dice, menciona el artículo 381 que dice conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundada en las pruebas debatidas en el juicio. Es decir, estos argumentos son míos para demostrar que el juez sí debe ser investigado, que no debe precluir la investigación. Hay unos puntos que yo quiero destacar de la sentencia en los cuales el doctor Beltrán se equivocó completamente, inclusive se contradice. Por ejemplo, él dice en el ordinal 6 del folio 17, dice, a través de la escritura pública, esta escritura pública, que es el quid de todo el asunto, a través de la escritura pública número 1195 del 23 de octubre se constituyó la unidad inmobiliaria cerrada conjunto residencial Cañocristales como régimen de propiedad horizontal con resolución número 545 del 2 de junio del 2009, se perfeccionó en el registro de la unidad inmobiliaria cerrada de dicho predio. Dice, en la escritura aludida no se advierten vicios, por ende, al haberse constituido mediante instrumento público debidamente registrado, en las oficinas de instrumentos públicos se originó una persona jurídica en la forma como lo prevé el artículo 4º. Pero en el folio 20 a final dice, refiriéndose a la misma escritura, se suma a lo anterior los sendos errores atribuibles a instancias notariales y registrales. Para las primeras, el hecho de protocolizar escrituras de régimen de propiedad horizontal comprometiendo áreas que habían sido cedidas al municipio. Y para la segunda, registrar un sui generis régimen sobre bienes de uso público, contrariando eventualmente principios cardinales de registro, entre ellos la de especialidad. Pregunto yo, si es el mismo juez, si el mismo juez es quien afirma que en la escritura pública 1195 de constitución de régimen de propiedad horizontal encontró sendos errores atribuibles a instancias notariales y registrales, ¿cómo es posible entonces que concluya que en la escritura no se advierten vicios? ¿Acaso esta escritura se la encontró el notario tirada en la calle y luego se la pasó al registrador? No, esta escritura se la llevó el otorgante, que es Gustavo Alberto Castaño. Ella no apareció sola. ¿Y cómo se entiende que una falsedad en un documento público en el que estar involucrado es un documento de un registrador en un posible prevaricato y que posiblemente fue obtenido mediante fraude procesal y cohecho, sean minimizados por el juez Beltrán como simples errores? El ciudadano Castaño, quien ya ha estado involucrado en situaciones semejantes y en este caso del otorgante de la escritura, lo que lo hace aparecer como la persona interesadísima de primer nivel. Es que dicha escritura pública 1195 es el quid, el todo, el motivo por el que estamos en esta audiencia, mismo por el cual se han iniciado procesos que llevan
algunos más de 7 años, con un desgaste monumental para el Estado en general y para el sistema judicial en particular, con decenas de demandas, denuncias, algunas de ellas que ya han pasado hasta por 5 fiscales en 3 departamentos, las cuales las hace onerosísimas, que ha requerido la atención y actuaciones de la Fiscalía General en varias oportunidades, de la Contraloría, de la Procuraduría, de acciones populares de unos entes, contra otros, Invía versus municipio y consejo, de contradenuncias, derechos de petición, incidentes de desacato, de reparación integral, denuncias por más de una decena de delitos en contra de una veintena de funcionarios públicos, puñados de apelaciones ante tribunales y apelaciones y tutelas ante la Corte en contra hasta de la DIJÍN y la Fiscalía, incluyendo tutelas ante la Corte contra decisiones tomadas por esta sala. La causa de todos estos procesos no puede minimizarse a simples errores, como lo hizo el juez Beltrán. No estaríamos aquí si el notario de turno, Carlos Alberto Mejía, hubiera obrado con apego a la ley y como se lo obliga a su condición como garante de la fe pública, ya que seguramente hubiera tenido que negarse a correr la escritura pública 1195 apócrifa y ésta no hubiera continuado su camino hacia la oficina de registro, donde otro funcionario le dio con su aprobación un carácter de legalidad que todos los ciudadanos debemos presumir. Paradójicamente, para el juez soy un delincuente calumniador, lo que no para la Fiscalía, que además de haber acogido desde el 2010 mi denuncia por estafa, le imputó cargos a mi denunciante Gustavo Alberto Castaño por estafa masa y otros graves delitos en contra del Estado. Refiriéndose a la valla que yo puse de la venta de mi casa, donde digo que se vende mi casa, pero que exceptúo los andenes, las vías, los prados, todo, porque eso no pertenece, eso no me pertenecía. Dice el juez Beltrán que la información, refiriéndose a la pancarta, información que si bien se basa en el contenido de una escritura pública, no traduce aspectos de trascendental importancia como es lo atinente al coeficiente de propiedad referido en las escrituras de compraventa, y que las áreas comunes las disfruta y goza la comunidad de Cañocristales, ya sea bajo la figura de conjunto cerrado o unidad inmobiliaria cerrada. No me explico con qué conciencia el juez me reprocha el no haber anunciado en el pendón de la venta de mi casa un coeficiente de propiedad que no existía. No lo podía hacer, doctora. El hecho de que figuren las escrituras de compraventa que me firmó Castaño es la prueba fehaciente de que me estafó, pues tal coeficiente de propiedad era inexistente. Me gustaría tener al juez Beltrán enfrente de mí para preguntarle que si cuando uno le estafan, uno tiene la obligación legal de tratar de estafar a otro. Esa puede ser la diferencia entre el juez Beltrán y yo. A él le parece imperativo hacerlo, yo no trataría de estafar a alguien por el hecho de que a mí me estafaron. Es cuestión de honestidad. Por otra parte, es extraño, por decirlo menos, que el juez Beltrán, que admitió que la escritura pública de propiedad horizontal contiene sendos errores, insiste en la forma vehemente en que Cañocristales es un conjunto cerrado y o una unidad inmobiliaria cerrada o ambos a la vez. ¿Será el que el juez podría aducir que los sendos errores son irrelevantes? No, son errores de fondo, de la esencia misma de la escritura pública, que no cumple con los requisitos esenciales que demanda la ley 675 en los artículos 1, 4, 5 y 6. Artículo 1. Objeto de la presente ley. La presente ley regula en forma especial de dominio denominada propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y bienes comunes. Artículo 4. Un edificio o conjunto se somete al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Realizada esta inscripción, surge la persona jurídica a que se refiere esta ley. Artículo 5. Contenido de la escritura del reglamento de propiedad horizontal. La escritura pública que contiene el reglamento de propiedad horizontal deberá incluir como mínimo, primero, segundo, tercero, cuarto. 5. La determinación de los bienes comunes, con indicación de los que tengan carácter de esenciales y de aquellos cuyo uso se asigne a determinados sectores del edificio conjunto cuando fuere del caso. Artículo 6. Documentación anexa. Extracté lo más importante porque el artículo es muy largo, bien pues de hacerlo más corto. Con la escritura pública de constitución
deberán protocolizarse los planos aprobados por la autoridad competente que muestren la localización y el señalamiento general de las áreas de uso común. Al artículo primero tengo que decir, al artículo primero de la ley 675 que estoy diciendo que no se cumple. En la escritura pública no existen derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes. Es una escritura de propiedad horizontal que precisamente la aprobaron con los errores de que no habían bienes comunes, de que la aprobaron sobre unas casas solamente y sobre unas viviendas solamente. No se puede aprobar un régimen de propiedad horizontal. Al artículo cuarto, no existe una escritura pública de constitución de propiedad horizontal, llámese conjunto cerrado o UIC u otra modalidad, inscrita sobre la matrícula del folio 280-171-251 correspondiente al predio Cañocristales. No hay hasta el momento, porque doctora, señores magistrados, ni esta escritura está registrada en el folio del predio Cañocristales donde se debía por ley que haber registrado. Al día de hoy no está registrada. Artículo 5. En la escritura pública no se determinan bienes comunes. Usted coge todo este mamotreto, señores magistrados, y aquí en ninguna parte le dice cuáles son los bienes comunes. Hablan de unos bienes genéricos, unos bienes comunes, pero en forma genérica. Es que los bienes comunes se tienen que determinar por linderos, por todo. Aquí no figura nada de eso, porque no lo sabía, porque eran del municipio. Sexto, en la escritura pública no se protocolizaron planos de propiedad horizontal, es que no los podía ver. Y como comentario adicional, pues esta escritura fue hecha en el 2008 y el señor Castaño sí fue donde un curador que le hicieron unos planos en el 2009, unos planos de propiedad horizontal, que tampoco los podía haber hecho, porque la urbanización, que es lo que es Cañocristales, seguía siendo una urbanización abierta, no tenía bienes comunes. Sin embargo, consiguió que un curador en el 2009 le aprobara unos planos y documentos de propiedad horizontal mediante la resolución 108, que aquí la tengo y que se menciona en el proceso. Pero, lógicamente, como eso fue en el 2009, no alcanzó a meterla aquí, ni siquiera falsa, porque es un documento público falso, pero ni está aquí en esta escritura. Es decir, el juez, yo no sé cómo el juez obvió todos esos errores y pasó todo eso y dijo que el señor Castaño habría obrado muy bien y que no había estafado a nadie y que por tanto el que le dijera que era un estafador, perdón, como ahora lo dice la Fiscalía del 2012, que lo acusó le imputó de estafa, pues el juez encontró que para esa época, y sí, que para esa época, yo entiendo, para el 2011 no era un estafador. Pero yo sostengo que sí era un estafador, porque todas estas cosas las hizo antes del 2011. Y por esta escritura, que estaba registrada, porque es que el señor Castaño es muy hábil. Yo tengo todo eso explicado aquí, lo que pasa es que... Sí, esta escritura pública, de acuerdo a la ley, tiene que registrarse tanto en los folios de los bienes privados, que son todas las casas, y en el folio de la matrícula general. Como no podría inscribirla en la matrícula general, pues no la inscribió en la matrícula general y no figura inscrita en la matrícula general del predio Cañocristales. La hizo inscribir en los predios de cada uno de los compradores para que nosotros creyéramos que eso sí era una propiedad horizontal, entonces que estaba inscrita la unidad inmobiliaria cerrada. Pero la ley dice que tiene que, y es lógico, porque si vamos a hacer una propiedad horizontal en este recinto, pues vamos a ponerle a ver la matrícula inmobiliaria de cada casa y de las vías y de los predios y de una parte y de la otra, y esa matrícula general queda abierta para que figuren ahí, para que estén ahí los bienes comunes. Sin embargo, desde esa fecha, el certificado de tradición figura en que esa matrícula inmobiliaria fue cerrada, ya un momento, porque es que esto es decir, es que
Yo pudiera hacer de estos 100 folios y un día de explicaciones, lo que pasa es que yo sé que eso no es así. Aquí hay una nota en este certificado de tradición, inclusive expedido en el 2015, que dice, anotación tal, corrección, se cierra este folio de matrícula inmobiliaria por agotamiento de área, es decir, porque sacaron las 121 matrículas inmobiliarias de las 121 viviendas y no quedó nada, porque el resto que debiera haber quedado en la matrícula general se lo habían entregado al municipio como sesiones que en ese momento eran las que tenían que hacer, porque las licencias para cañocristales son parte de la licencia general del Plan Urbanístico General del Parque Residencial Colombia, que lo aprobaron en el 2005, en mayo 19 del 2005, como para hacer 11 urbanizaciones abiertas. Entonces, cuando se hace una urbanización abierta, se tienen que ceder las vías para la urbanización, las vías, los andenes, hacen un plano, aquí van a quedar las vías, se hacen el plano y lo aprueba el curador. Eso fue lo que hicieron, vamos a hacer unas urbanizaciones abiertas. Entonces por eso se dieron las vías, se dieron todo. Pero luego cerraron todo, le pusieron una portería, le hicieron Don una Carlos, piscina. disculpe un momentico. Sí. Yo le recuerdo que aquí se trata de investigar si el juez prevaricó o no prevaricó. Es decir, si el juez profirió una decisión manifiestamente contraria a la ley y si lo hizo de manera dolosa, ¿sí? Ya. Entonces, yo entiendo que la situación de la escritura y de todo lo que ha sucedido, pues son aspectos que a usted le interesan y que tienen que ver, pero están como para otra instancia, ¿sí me entiende? Ahorita lo único que vamos a mirar nosotros es si el juez efectivamente prevaricó o si, como lo solicita el señor fiscal, se le precluye la investigación por considerar que no existió el delito de prevaricato. Ya, doctora, entonces me queda lo último, que es que yo ruego a los honorables magistrados compulsar las copias pertinentes para que se investiguen penalmente al notario y al registrador de la época que incurrieron en los sendos errores atribuibles a instancias notariales y registrales para las primeras el hecho de protocolizar escrituras de régimen de propiedad horizontal comprometiendo áreas que habían sido cedidas al municipio y para la segunda registrar un sui generis régimen sobre bienes de uso público. Esta petición la hago extensiva para todos los funcionarios judiciales, incluyendo a juez Beltrán, a la fiscal 17, al delegado de la Procuraduría, al mismo fiscal Álvaro Barrera y los demás funcionarios que hayan conocido del proceso dentro del cual el juez encontró esos sendos errores que para mí que son realmente delitos de falsedad en documento público, fraude procesal, posible cohecho, posible enriquecimiento ilícito y otros que habiendo conocido de ellos no los han puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que sean investigados de oficio como debe ser conforme al Código Penal, artículo 417, abuso de autoridad por omisión de denuncia, el servidor público que tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incorrerá en multa y pérdida del empleo a cargo público. Por último quiero leer, ya es lo último, esta sí. Por último quiero leer una parte de la sentencia T977 de 1999. Dice una parte de la sentencia. Difícilmente puede considerarlo violado el derecho al buen nombre o a la honra, entendida esta como la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida en atención a su valor intrínseco y a su propia imagen, cuando es la persona misma directamente quien le ha impuesto el desvalor a su conducta si ha perturbado su propia imagen ante la colectividad. En esos casos es claro que no se viola el derecho al buen nombre y a la fama, si es la misma persona la que con sus acciones lo está pisoteando y por consiguiente perdiendo el prestigio que hubiera conservado si hubiera advertido un severo cumplimiento con sus deberes y el prójimo y respecto de sí mismo. Este, aparte de la sentencia, es también una parte consignado por un juez al fallar un incidente de desacato interpuesto por Gustavo Castaño, pero resuelto en su corte. Solicito a los señores magistrados no aceptar la solicitud de preclusión solicitada por el fiscal para que en vez de ello el juez Beltrán pueda ser investigado y juzgado.
No se puede seguir alcahueteando las conductas prevaricadoras de los administradores de justicia, tanto de jueces como de fiscales y hasta magistrados que, como lo vemos a diario, tienen que asistir a los despachos judiciales no como personas de bien, sino como delincuentes, mandando un pésimo mensaje a la comunidad. Gracias, señora magistrada.